Bueno, vamos a iniciar, muchachos, por si acaso, si algunos están viendo, estoy grabando hoy la clase, ya empiezan a mirarme mal. Eh, a, a nadie le envié el link, no es que algunos vayan a estar conectados virtualmente, sino simplemente con el grupo del viernes no vamos a tener clase este viernes, mi grupo el viernes. Eh, entonces sí, voy a dejar la grabación para ellos. Eh, bueno, hoy es, hoy es casi nuestra última clase. Y ahorita al final hablaremos de eso. Ya les digo por qué. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy principalmente? Un tema, lo último financiero que vamos a ver, y es ya no evaluar la viabilidad, sino un análisis financiero. Claro, no nos vamos a ir a profundidad de pronto si esta fuera una asignatura de análisis financiero. ¿Mm? Buenas noches. ¿Cómo? Que, si quieres seguir y buscarlo, sí. Vale, tranquilo. Eh, pero si hay ciertos aspectos financieros que es importante que los conozcan. ¿Mm? Una vez más, para quienes de pronto, no sé, han visto capítulos de Shark Tank, eh, varias de las preguntas que hacen tienen que ver con esto que vamos a ver hoy. ¿M? Y es información que sí o sí va a ser muy importante para los inversionistas. Entonces vamos a ver lo que es punto de equilibrio, análisis DuPont y análisis de rentabilidad. Eh, Punto de equilibrio, como su nombre lo indica, ¿m? En qué momento no tenemos ni ganancias ni pérdidas. ¿Mm? Algo mencionamos de que la empresa va a tener unos costos fijos, ¿mm? Que no van a depender del volumen de lo que ustedes produzcan o vendan. ¿Mm? Y van a tener unos costos que sí van a depender de ese volumen. ¿Mm? Y con esa información sale este punto de equilibrio. ¿Mm? Aquí lo que ustedes ven en la gráfica es, en el eje X está la cantidad vendida, en el eje Y están los costos, perdón, cantidad, sí, costos, en dinero, mejor dicho. ¿Mm? Entonces, aquí está ejemplificado el punto de equilibrio. De ahí para atrás, es decir, si yo vendo menos de eso, estaré incurriendo en pérdidas simplemente porque mis costos son superiores a mis ingresos. En ese punto exacto, ni gané ni perdí. ¿Mm? Utilidad cero. Y de ahí en adelante, entre más venda, voy a tener una mayor utilidad porque cada vez pues, mis ingresos van a ser mayores a mis costos. ¿Mm? Recuerden, aquí tenemos esta recta de costos fijos totales. ¿Mm? Pues como lo acabamos de decir, no dependen de la cantidad que yo venda, siempre van a ser los mismos. ¿Mm? Y estos costos totales, pues está sumando lo que son los costos fijos más los costos variables. ¿Mm? ¿Qué nos interesa de todo esto? ¿Mm? Eh, una forma fácil de hallar la utilidad es total de ingresos menos total de egresos. Y mi total de ingresos va a ser ese precio de venta por la cantidad de unidades que vendí, de su producto, de su servicio, a qué precio lo están vendiendo y qué cantidad. Mm, Luego yo le resto el total de costos. Estos son los costos fijos, ¿no? No sé, 1 millón, 20 millones, lo que sea. ¿No?
Por ejemplo, dentro de los talleres que hemos hecho, vendrían a ser esos gastos de administración, ¿m? Operacionales, de nómina. ¿M? Y aquí tengo el costo de ventas por las cantidades vendidas, ¿m? Lo que sería el costo de ventas, ¿m? Que es decir, mientras más venda, pues más alto va a ser ese costo, mientras menos venda, menor va a ser ese costo. Y ahí yo podría obtener mi utilidad. Acabábamos de decir que mi punto de equilibrio se da cuando yo ni gano ni pierdo, es decir, mi utilidad es igual a cero. De ahí simplemente despejamos Q y tenemos que la cantidad de equilibrio va a ser igual a esos costos fijos sobre el precio de venta menos el costo de venta. ¿Ah? Ustedes van a tener que hacer eso con su proyecto. ¿Ah? Ojo, una cosa es lo que yo voy a vender. No sé, ustedes determinaron, vamos a vender 100 unidades, ¿m? Y calculan nuestro punto de equilibrio de 50, 80. ¿M? Esa parte a lo que voy a vender. Pero ¿para qué me sirve esa información? Primero, y puede parecer bobo, pero para saber si estoy vendiendo lo indicado, mejor dicho, si yo encuentro que no sé, que mi punto de equilibrio son 100 unidades y yo estimo que voy a vender 80, ni para qué me pongo a calcular flujo de caja libre, costo de capital, indicadores y ya de entrada, así nomás, ya sé que voy a estar perdiendo. ¿Mm? Mm, pero también me sirve para saber, según mi nivel de ventas, máximo hasta cuánto podría disminuir mis ventas. ¿Mm? ¿Será que yo quiero que mis ventas disminuyan? No, pero pueden haber situaciones eh, en las que se generen disminución en las ventas, una vez más, como en la pandemia, ¿no? Que muchas empresas sí o sí tuvieron que bajar sus ventas y no es lo mismo una empresa que está vendiendo un poquito por encima del punto de equilibrio y otra que el punto de equilibrio esté muy por debajo y sin ningún problema puede soportar esa disminución. Como no hay nadie más, saca el letrero ahí. Eh, entonces, la fórmula es sencilla, ¿cierto? Eh, vamos a hacer esto. Ah, bueno, voy a seguir trabajando con el mismo archivo con el que quedamos la clase pasada. Aquí quedamos. Ah, bueno, aquí por si acaso no actualizamos el costo de capital, pero se supone que lo estábamos. Ah, no, esto era de otro ejercicio, ¿no? No hemos calculado para eso. No dije nada. Pensé que sí lo habíamos calculado, pero no. Yo puedo irme a tomar la información de la hoja de datos, ¿no? Ustedes tienen el precio, tienen la cantidad, tienen el costo de ventas, pero entonces aquí surge una pregunta y es, no tenemos un solo producto, ¿cierto? Tenemos varios. Y en este ejercicio en particular tenemos A, B y C. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál precio tomamos? ¿Cuál costo? Eh, y lo vamos a hacer con los estados financieros, no con la hoja de datos, sino con información aquí, perdón, en el estado de resultados. Y ya vamos a ver cómo. Es decir, lo voy a dejar pendiente y voy a seguir aquí la explicación. ¿Mm? Entonces, primera observación que sale de aquí.
Si tengo un solo producto o servicio, sin ningún problema. En el taller tenemos tres con distintas cantidades, distinto precio, distinto costo. Seguramente en la gran mayoría de proyectos de ustedes también van a tener varias categorías. Entonces, vamos a ver cómo más lo podemos hallar. ¿Mm? Eh, ¿Qué es el índice de contribución? Si yo al precio de venta le resto el costo de venta que obtengo, cuánto estoy ganando por cada producto. ¿Mm? Podemos volver a, no sé, uno de los productos del taller, que el precio era 20.000, el costo era 12.000. Entonces aquí va a tener 8.000 de utilidad sobre el precio, que me va a dar lo que se conoce también como el margen bruto. ¿Mm? ¿Cómo más puedo hallar yo mi margen bruto? Y es lo que vamos a hacer acá. Pues yo voy a coger mi utilidad bruta dividido el total de ventas. ¿Mm? ¿Y qué estoy obteniendo ahí? En este caso que tengo de tres productos diferentes, pues ya el promedio del margen de cada de los tres productos. Aquí son solo tres. Hagan de cuenta que estamos trabajando en una empresa, no sé, tipo Nutresa, Colombina, Coca-Cola, que tienen cualquier cantidad de productos con distinto precio, con distinto costo. eh, Llegar a hallar puntos de equilibrio de cada uno de esos productos podría ser muy demorado y además tampoco vale la pena. Ojo, ya es distinto para temas internos de la empresa que sí lo hacen, de hacer un análisis producto por producto, línea por línea, marca por marca. ¿M? Pero para un tema de evaluación de proyectos, no. ¿M? Repito, ya para decisiones al interior de la empresa, sí, y lo hacen, pero aquí no lo vamos a hacer. Entonces, si yo cojo la utilidad bruta y la divido entre el total de ventas, estoy hallando esto que tenemos aquí como el índice de contribución. ¿M? Eh, y si yo divido esos costos fijos entre ese índice de contribución, estoy hallando también el punto de equilibrio. ¿M? Pero pues ya no en cantidades, sino en volumen, ¿no? De dinero. ¿Cuánto tengo, de cuánto tienen que ser mis ventas, ¿m? Para no perder ni ganar? Y así lo vamos a hallar acá. ¿M? Yo no les voy a pedir, no, hallen punto de equilibrio producto por producto, tampoco es tema de esta clase. Si se puede, no lo vamos a hacer acá. ¿M? Entonces, ahora sí, va a colocarlo debajo de todo esto. Entonces, índice de contribución o margen bruto, ¿sí? Pues va a ser igual a mi utilidad bruta sobre mis ventas. Utilidad bruta sobre ventas. Y lo arrastro.
Si yo me iba a la hoja de datos, por ejemplo, tengo un margen de 40, un margen de 35, un margen de 20. ¿M? Claro, no todos aportan por igual a las ventas. ¿M? Si fuéramos a hacer un paso a paso para ponderar esos índices de contribución y su participación en las ventas, llegaríamos a ese mismo resultado. ¿M? Entonces, ahí tenemos el índice de contribución o margen bruto. Para hallar mi punto de equilibrio, en volumen, no en cantidad, pues voy a tomar mis costos fijos dividido ese índice de contribución. Ojo, aquí no voy a incluir depreciación. ¿M? Es un costo, pero es un tratamiento contable. ¿M? Puedo tener 100 millones, 1.000 millones de depreciación. Sí, claro, se me sube, se me baja la utilidad neta, pero a la final la operación del negocio sigue como si nada, deprecie mucho, deprecie poco, no afecta el punto de equilibrio. Es decir, que yo que tengo aquí de costos fijos, pues tengo gastos de administración, de nómina y gastos financieros. ¿Qué pasó ahí? Entonces, mis costos fijos son gastos de administración, de nómina y financieros, dividido ese margen bruto. Hola. ¿Qué tengo, por ejemplo, para ese año 2023? Que si yo quiero no ganar ni perder, o sea, lo mínimo pues que esperaría vender sería 3.845 millones. Claro, ahí está teniendo en cuenta ya la participación de cada uno de los productos, ¿sí? Podría pasar que venda 3.845 millones y obtenga un poquito de utilidad si de pronto cambia la participación o de pronto un poquito de pérdida, pero en general eso es. Repito, eso me sirve de referencia, ¿m? Para saber en este momento, esta empresa, estoy vendiendo 8.120 millones y lo mínimo que debería vender sería 3.845. Estoy muy por encima del punto de equilibrio. ¿M? Ojo, no lo vamos a ver acá. Tiene que ver con algo que se conoce como el grado de apalancamiento operativo, financiero. ¿M? Eh, Depende de los costos fijos, pues lo llegamos a mencionar cuando se hablaba de economías de escala. ¿M? Eh, no está mal tener costos fijos altos. Depende del negocio, depende de la industria. ¿M? Pero noten que entre más altos son mis costos fijos, mayores van a tener que ser mis ventas. ¿M? Entonces ahí es cuando, no sé, yo estoy empezando apenas mi negocio. ¿M? Y de pronto no compro la maquinaria
sino mando a hacer sobre pedido, no, no sé, ropa, entonces no tengo yo la maquinaria, sino lo mando a confeccionar con satélites, ¿m? O algo que necesito imprimir y lo mando a una tipografía. ¿M? No estoy asumiendo costos fijos, sino más costos variables que costos fijos. Y empieza a crecer el negocio, entonces, claro, digo, vale la pena, no sé, comprar ciertas máquinas, ¿m? O ya no voy a pagar por fuera, sino voy a empezar a contratar ciertos empleados, ¿m? Y se me empiezan a subir los costos fijos, pero tienen que ser acorde al tamaño de la empresa, más que de la empresa, de la operación. ¿M? Eh, También se espera que se justifique ese incremento, ¿no? Si yo adquiero ciertas maquinarias, ¿m? Hago ciertas mejoras, estoy esperando disminuir esos costos variables, ¿m? Y justifico ese incremento de los costos fijos en el volumen del negocio. ¿Sí? Claro que sí. Esa es la utilidad bruta sobre las ventas. ¿El de al lado? Sí, o sea, ahí en esa columna C hice esa fórmula y arrastré a la derecha. ¿M? Igual acá, hice esa fórmula y arrastré a la derecha. ¿Listo? Y no fijé nada, porque siempre cambia el índice de contribución. Tenemos el mismo archivo, por si acaso. Tenemos esa información del estado de resultados. ¿Sí? ¿Miro o...? Sí, abrí el que les envié la vez pasada. Sí, ¿cierto? Sí. Revisen y si necesitan que miren, me cuentan. De hecho, lo voy guardando. Listo. Entonces ya sabemos que tengo mi punto de equilibrio. No lo hallé en cantidades, lo hallé en volumen. ¿Por qué? Por lo que tengo varios productos. Igual lo pueden hacer, no que nosotros tenemos solo un producto, lo pueden hacer así, no hay ningún problema. Eh, ¿Y qué sale de ahí? Lo que se conoce como el margen de seguridad. Y era lo que les decía, llegar a determinar qué tanto puedo llegar a disminuir mis ventas sin incurrir en pérdidas. Y repito, no se trata de que mi estrategia vaya enfocada a disminuir las ventas, pero puedo enfrentar situaciones particulares que me obliguen a bajar las ventas. ¿M? Y aquí puedo saber qué tanto lo puedo hacer. Sí, nadie quiere bajar las utilidades, eh, pero igual puedo saber qué tanto lo puedo hacer. Mm, de esa fórmula la podemos trabajar ya sea en cantidades o en dinero. Y como tenemos los datos en dinero, pues lo vamos a trabajar en dinero. Llegamos al mismo porcentaje, a la final esto nos va a dar un porcentaje. ¿M? Ventas presupuestadas, las que tenemos en el estado de resultados, las ventas que presupuestamos hacer, ventas de punto de equilibrio, las que acabamos de hallar, este punto de equilibrio de acá. Entonces, aquí se me hizo. Vamos a hacer esto. Que no es más que las ventas menos el punto de equilibrio
sobre las ventas presupuestadas, sí. Ya lo pongo. Un momento, listo. Estoy aplicando la fórmula que acabamos de ver en las diapositivas. Y ahí estoy obteniendo ese porcentaje que podría llegar a disminuir mis ventas sin incurrir en pérdidas. Este es un margen de seguridad altísimo. ¿Mm? En sus proyectos les puede dar, pues, eh, lo que tenga que dar el margen de seguridad. Van a haber algunos con un margen de seguridad muy bajo, otros muy alto. ¿Hasta ahí alguien tiene preguntas? ¿No? ¿Todos bien? Y eso fue punto de equilibrio. Aquí solo para mencionarles eh, qué sucede cuando hay mezcla de productos, lo que pasa un poco en el taller. No lo vamos a hacer, pero uno de los métodos es hallar el margen de contribución ponderado, que gran resumen es hallar ese margen bruto. ¿Mm? O asignación de costos fijos por áreas, ¿no? Entonces aquí hablamos de empresas que tienen varias sucursales, ¿no? Y yo empiezo a distribuir costos fijos, no hago el total de la empresa, sino por regiones, ¿no? Hallo puntos de equilibrio para Bogotá, Medellín, Cartagena y asimismo distribuyo los costos fijos. ¿No? Esta es la nómina que tiene esta ciudad, esta es la nómina que tiene este país, por ejemplo. Es muy normal en cualquier universidad. Nosotros como docentes pertenecemos a un centro de costos que es nuestra facultad. En el caso mío, pues yo soy de ciencias económicas. ¿No? Eh, ¿Por qué? Porque dentro de toda, pues, la evaluación, el seguimiento que le hagan a cada facultad, pues está también estos son los costos que está generando, ¿no? Que le está dando a la universidad, pues, en contraprestación. ¿No? Mm, pero bueno, eso era solo por mencionar. Vamos a ver rápidamente, y una vez más tampoco nos vamos a ir a profundidad, lo que se conoce como el análisis Dupont. ¿Mm? Y es un análisis de rentabilidad. ¿Mm? Aquí para ubicarlos un poco, así como hay finanzas de corto plazo y de largo plazo, ¿mm? Recuerden que lo de corto plazo se centra más en lo operativo, lo de largo plazo en lo estratégico. Igual tengo distintas medidas de rentabilidad. ¿Mm? Y de largo plazo, refiriéndonos a lo estratégico, las principales medidas son el valor presente neto y la tasa interna de retorno. ¿No? Son medidas financieras que se toman del flujo de caja, pero en lo que tiene que ver con lo operativo, son medidas que tienen que ver más con la productividad y son lo que es el ROE y el ROA, ¿no? O la rentabilidad sobre el patrimonio y la rentabilidad sobre los activos. ¿No? Eh, Estos son los indicadores. ¿No? Rent, y hago una aclaración, rentabilidad sobre los activos, hay distintas maneras de medirlo. ¿Mm?
Hay distintas maneras de medirlo. No se trata de que esta es mejor, esta es peor, esta está más actualizada, desactualizada, sino depende el norte, pues, con el que la utilizo, depende para qué la utilizo, cuál hago. Aquí, refiriéndonos a razones financieras, son estas dos: utilidad neta sobre activos totales, utilidad neta sobre el patrimonio. ¿Mm? Vamos a hallarlas, a ver qué pasa. Voy a hallar primero el ROE y abajo el ROA. ¿Mm? Utilidad neta sobre patrimonio, entonces voy a coger utilidad neta sobre total patrimonio y ROA es utilidad neta sobre total activos. Un momento, ahí, sí, ahí está. Y esta es la otra. Un indicador muy fuerte es la rentabilidad sobre el patrimonio. ¿Mm? Va a mostrar de manera resumida lo que yo estoy invirtiendo, cuánto me está rentando. ¿Mm? Y la rentabilidad sobre los activos, de todos esos activos que yo tengo invertidos, qué rentabilidad me están generando. Yo como empresa busco que todo lo que mantengo como activos produzca. ¿Mm? Eh, que si voy a, no sé, a cambiar estos computadores por otros, mejor dicho, última generación, eh, es porque de verdad espero que no se haya un cambio en lo que sea, pues a lo que se dedique la empresa y no solo porque se ven más bonitos. Los muebles, absolutamente todo. ¿Mm? Y en ese sentido, pues activo que no me esté produciendo, no sé, que tengo por allá archivado, quién sabe dónde, o lo vendo o lo regalo, pero no me puedo quedar con activos que me están aumentando los activos y no me están generando rentabilidad. Y pues ahí lo arrastro. Si vamos todos ahí, pero resulta que no nos interesa ver solamente cuál fue la rentabilidad de los activos o del patrimonio, sino qué lo ocasionó. ¿Mm? La rentabilidad de los activos se puede reescribir calculándolo de esta manera. El margen neto por la rotación de activos. ¿Mm? Rápidamente, ¿qué es el margen neto? Utilidad neta sobre el total de ventas, es decir, esa utilidad ya después de impuestos, intereses, todo, ¿qué porcentaje me representa de las ventas? ¿Y qué es la rotación de activos? ¿Mm? Primero es un indicador que se espera sea lo más alto posible. ¿Mm? Una vez más, del comportamiento normal de la industria, de la empresa. ¿Mm? Hay industrias con rotación de activo 8, ¿Mm? Normales, no sé, máximo 3, normal, no les estoy diciendo que no pueda dar más, mínimo 0,8, una cosa así. ¿Mm? Y me muestra efectivamente esos activos que tengo, que tantas ventas me generan. ¿Mm? Ahorita nos vamos a hacer todo esto. Y la rentabilidad del patrimonio,
pues yo la puedo reescribir de esta manera, donde visto de otra manera, la rentabilidad del activo multiplicada por algo que se conoce como el multiplicador de capital debe dar como resultado la rentabilidad del patrimonio. Es decir, que mi margen neto por la rotación de activos por el multiplicador de capital me da como resultado esa rentabilidad del patrimonio. ¿Y para qué me sirve esto? Para evidenciar que me está mejorando o empeorando esa rentabilidad del patrimonio. Podría estar en una situación en la que tuve X utilidad, ¿m? Y de pronto se me disminuyó la rentabilidad del patrimonio, aun cuando tenía un muy buen margen neto, a causa de que fui ineficiente administrando mis activos, ¿m? Y esa rotación me bajó la rentabilidad del patrimonio. O podría pasar a la inversa. De pronto tuve un margen neto bajito, pero fui muy bueno administrando mis activos y eso me disparó la rentabilidad del patrimonio. ¿Mm? Vamos a hallar esto en el ejercicio que estamos haciendo y ya les sigo explicando. Eso quiere decir que aquí abajito voy a hallar el margen neto, ¿Mm? Que es utilidad neta sobre ventas. Voy a hallar la rotación de activos, que son las ventas sobre los activos totales. Que perdón, estaba así nomás. Y voy a hallar el multiplicador de capital, que es activos sobre patrimonio, activos sobre patrimonio. Voy a dejar ahí, ahorita vuelvo y coloco el otro y ya nos vamos a analizarlo. Necesitan que me ubique en otra celda. Mm, Preguntas hasta ahí. Ahí tenemos las mismas cifras.
tipos, no sé, de análisis, pues que salen de estas cifras. Noten que tenemos un margen neto relativamente constante, de hecho, va mejorando año tras año, ¿sí? Pero aun cuando el margen neto aumenta año tras año, y aclaro, algunos pensarán de pronto, no, apenas subí del 7,22 al 7,3, pero uy, llegar a subir un 1% puede ser mucho trabajo, incluso mucho tiempo. ¿M? Eh, entonces no es malo, ¿m? Que todos los años subió y se ubicó en el 7,51. Pero a pesar de, el ROE empezó en 53 y disminuyó año tras año hasta ubicarse por debajo del 20, ¿no? Y estamos mirando un proyecto que es viable, ¿no? Creo que este nos daba viable. ¿M? Esto no está haciendo que deje de ser viable. De hecho, sigue teniendo utilidad. ¿M? Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué nuestra rentabilidad del patrimonio bajó del 54 al 20, ¿m? Año tras año, si el margen neto iba subiendo? Y ahí hay dos aspectos. Primero, empezamos con una muy buena rotación de los activos, ¿m? Pero fue bajando año tras año. Aclaro, una rotación de 1,97 sigue siendo buena, ¿m? Eh, pero bajó. Y el multiplicador de capital también. ¿Qué me está mostrando el multiplicador de capital? Yo espero que por la estructura financiera que tiene la empresa, ustedes veían ahí que el multiplicador es activo sobre patrimonio, se genere cierta rentabilidad. Yo pido prestado para invertir en mis activos y espero que esos activos me produzcan. Si yo voy a endeudarme, no sé, al 20% efectivo anual y esos activos me van a generar solo el 10%, pues mejor no hago nada. No me endeudo, no me esfuerzo y entre ponerme a trabajar para perder dinero, pues guardo ese dinero. ¿Mm? Mm, y una vez más, el multiplicador de capital por encima de uno va a seguir siendo bueno, ¿m? Pero disminuyó año tras año. ¿M? Ustedes pueden hacer la verificación si yo multiplico el margen neto por la rotación de activos, debe ser igual a la rentabilidad del activo. ¿M? O si multiplico la rentabilidad del activo por el multiplicador de capital, va a ser igual a la rentabilidad del patrimonio. ¿Sí? Y es un poco lo que se busca con este análisis, entender qué es lo que está generando esa disminución o incremento. ¿Sí? Aquí no pretendo pues un examen, una crítica exhaustiva, ¿sí? Más allá de la teoría y pues sí, la teoría y la fórmula son sencillas. ¿Sí? La interpretación, les diría, es más práctica. ¿M? Pues si hay alguien que ya lo haya hecho y la tiene clara, perfecto. Si no, y hago la aclaración, no me voy a ir a profundidad, no, me van a redactar 3 párrafos de identidad DuPont, no, pero sí necesito al menos entender cuál es la situación de la empresa, entender parcialmente, ¿no? Hay muchísima más información que no vamos a calcular. Como les decía, estoy tratando de mostrarles lo principal. ¿M? Eh, ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿Necesitan que me ubique en alguna celda? ¿No? Eh, Esto es lo que les acabo de decir, que me afecta la rentabilidad del patrimonio. eh, pues el margen neto, que tiene que ver con la eficiencia en las operaciones, la rotación de los activos, eficiencia en la administración de los activos,
y el multiplicador de capital, que tiene que ver con la eficiencia con la que yo me endeudo. No está mal endeudarse, ¿no? Por si acaso. Hay cualquier cantidad de teorías que estudian la estructura del capital y definitivamente algo que tienen en común las distintas teorías es que no se puede generalizar. Hay una estructura óptima, no sé, que yo les diga 40% tiene que ser deuda y 60% patrimonio. No hay ninguna teoría que les diga eso, ¿no? Todo depende mucho de la empresa, de la industria, del país, de muchos factores, ¿no? Eh, Ahora, de las decisiones que se toman, ¿m? Pues, ¿qué me va a impactar esa rentabilidad del patrimonio? Decisiones que tienen que ver con ingresos y costos, con la administración del capital de trabajo y activos, esto que pues no lo vamos a trabajar, política de dividendos y gobierno corporativo. ¿M? Estos de aquí me afectan principalmente la rentabilidad del activo, ¿m? Y ya vimos que esa afecta la rentabilidad del patrimonio, ¿m? Y la relación pasivo patrimonio e intereses, ¿no? Pues dependen de estas dos, ¿no? Eh, Pequeño paréntesis de un minuto. Cuando trabajamos temas de estrategia empresarial, finanzas de largo plazo, gran resumen de esas clases es todas estas decisiones que yo tomo deben ir orientadas a incrementar la rentabilidad del patrimonio, ¿no? Donde yo tome alguna decisión que me lo disminuya sin una justificación de, no sé, estoy sacrificando ahorita utilidades, pero a largo plazo espero ver los resultados, ya despedido, ¿no? Eh, ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Listo. Eh, Otra forma, todo esto para mostrarles otra forma pues, creo que me toca cargarlo. Otra forma de reescribir el multiplicador de activos sobre patrimonio, pues sería uno más pasivo sobre patrimonio, ¿no? Tenemos la ecuación contable. Si yo dividiera absolutamente todas sobre patrimonio, es decir, no estoy alterando, sino reescribiendo la ecuación, llegaríamos a que activos sobre patrimonio es igual a uno más pasivo sobre patrimonio. ¿Por qué se los muestro? A algunas personas les gusta calcularlo más compasivo, ¿m? Y otra cosa que no vamos a hacer acá también depende de la información que yo tenga disponible, si uso activo sobre patrimonio o pasivo sobre patrimonio. Pero también les decía porque pueden llegar a consultar algún libro donde les hable el multiplicador de capital, uno más pasivo sobre patrimonio. Y no, como así que yo les dije que era que activo sobre patrimonio? Es exactamente lo mismo, ¿no? Llegamos al mismo resultado. Mm, entonces, fíjense que esa identidad que habíamos dicho que la rentabilidad del patrimonio era igual a ROA por el multiplicador, la puedo reescribir así. ¿M? Eh, ¿Todo eso para qué? Para decirles que la rentabilidad del patrimonio va a depender una parte por la rentabilidad generada por los activos y otra parte por la rentabilidad generada por la deuda. ¿M? Aquí lo dejo hasta ahí. ¿M? Eso lo podríamos seguir desagregando más, no lo vamos a incluir acá. ¿M? Pero sí deben tener presente, más allá de este proyecto, no sé, de mundo real, siempre que yo vaya a pedir un préstamo a nivel empresarial, ¿no? Es muy distinto a nivel personal. Siempre que yo vaya a pedir un préstamo, estoy pagando una tasa de interés. ¿Sí? Y si yo me estoy endeudando, es porque de alguna forma voy a colocarlo en los activos. ¿Sí? O para financiar las ventas que estoy haciendo a crédito, para comprar inventario, lo que sea. Y asimismo, no sé, estoy asumiendo una tasa, sí o sí hay cierta rentabilidad sobre los activos que tienen que ser
mayor a esa tasa de interés. ¿Mm? Si no, pues no vale la pena. Ya. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Cómo? Ahora vamos a mirar rápidamente. Si se dan cuenta, pues les estoy mostrando algunos indicadores financieros básicos, sin un nivel de profundidad pues amplio, ¿no? Pero sí es chévere que por lo menos conozcan, eh, no voy a decir quién fue, pues no es ninguno de ustedes, eh, algún equipo pues que vio conmigo el semestre pasado, estaba trabajando su proyecto de grado, algo con el 6 algo de emprendimiento. Mm, Me buscaron para que les ayudara, les ayudé y lo rajaron en la sustentación, eh, simplemente porque no sabían detallitos y claro, pueden ser ingenieros, pero si están presentando un proyecto en el que se va a evaluar si es viable o no, por supuesto van a salir a la luz cifras financieras. ¿Sí? No tienen que ser expertos, pero sí conocerlas. Y me buscaban, y en este caso fue, profe, me dijeron que por qué daba diferente el índice de rentabilidad y la TIR. Y yo, ¿y qué pasa? No, que me dijeron que lo corrija. Y yo no, pero pues es que no tiene que corregir nada. Es que son indicadores completamente diferentes. Le dije, no tiene ni idea por qué es cierto. Y me dijo, no, le dije, se nota, pero eh, y les puede pasar. Yo le dije, no es que le estuvieran mandando a corregir en un principio, pero querían evidenciar que usted tenía el conocimiento. ¿M? Le preguntaron por qué era diferente, no porque estuviera mal, sino esperando que usted justificara y dijera, esto, aquí se mide esto, aquí se mide esto, por eso dan diferente. ¿M? Eh, y ha pasado con algunos, bueno, en cualquier sustentación, pues aquí en otra universidad van a tener preguntas de los jurados que no es corrigiéndolos, no es que estén mal, es porque esperan que ustedes demuestren que saben del tema. ¿No? Y si alguien va a trabajar proyectos de esos del 6 pues sí o sí les van a preguntar temas financieros. ¿No? Ahora, vamos a mirar otra forma de medir la rentabilidad del activo, la rentabilidad del patrimonio, pero con otro fin. ¿M? Aquí lo estábamos viendo como una razón financiera para ver qué influye en esa rentabilidad, qué me lo aumenta, qué me lo disminuye. ¿M? Aquí veíamos el margen neto sube, pero el multiplicador de capital y la rotación de activos periodo a periodo van disminuyendo, lo que repercute en la disminución de la rentabilidad del patrimonio. No siempre va a pasar eso, depende de cada uno de los proyectos de ustedes. Y una vez más, si no se lo hacen y tienen dudas para interpretar, pues con muchísimo gusto les colaboro. ¿M? Pero resulta que yo puedo calcular el ROA de esta manera también, ya no con la utilidad neta, sino con la utilidad operativa. ¿No? Ya ahorita lo calculamos y ya vamos a ver para qué. Y la rentabilidad del patrimonio, yo lo puedo calcular no solamente con la utilidad neta, sino con la utilidad antes de impuestos. ¿Mm? ¿Y para qué? ¿Mm? Eh, Esta es la estructura de los estados financieros de la empresa. ¿Mm? Y entendiendo que los activos me generan una rentabilidad, esa sería la rentabilidad de los activos, los pasivos tienen un costo, que es ese costo de la deuda, y espero que el patrimonio también me genere una rentabilidad, la rentabilidad del patrimonio. Surgen ciertos supuestos que ustedes ven ahí, dependiendo del riesgo, como así. No asume el mismo nivel de riesgo una entidad financiera, ¿no? Que no sé, yo les presté dinero a ustedes y ¿qué tengo que hacer?
sentarme a esperar que me paguen. ¿Mm? Eh, que si yo el mismo dinero no lo usara para prestárselos, sino para montar una empresa, ¿no? Hay mucho más riesgo y bueno, los propietarios deben ganar una rentabilidad mayor que el costo de la deuda, los activos deben producir una rentabilidad mayor que el costo de la deuda y la rentabilidad del patrimonio debe ser superior a la rentabilidad del activo. Y todo eso se traduce en esto que tenemos acá. La rentabilidad del patrimonio, pero medida de esa forma, debe ser mayor a la rentabilidad de los activos, medida de esa forma, y es a su vez mayor que el costo de la deuda. ¿Mm? Ahí ya empezamos a introducir lo que les decía, sí o sí, los activos tienen que rentarme más de lo que yo estoy pagando por el préstamo. Si no, sería el tipo de situación que diríamos, estoy trabajando para pagarle al banco. Estoy trabajando para que el banco gane y yo no. ¿Mm? Ahorita revisamos todos de una sola. El costo de capital, ya lo vimos la clase pasada, ya lo saben calcular. Una parte es recursos propios, otra parte es deuda. Dentro de los recursos propios, pues es el costo del patrimonio, que va a ser esa tasa mínima que los accionistas van a requerir. ¿Mm? Eh, y aquí empezó a delimitarles. ¿Para qué se usa el costo de capital que vimos la clase pasada? Pues las dos últimas clases en fórmula, aquí pues se los coloco en asignaturas de pregrado, pues en formulación y evaluación de proyectos, para evaluar los proyectos, en valoración de empresas, para valorar la empresa. ¿No? Se asemeja un poco el procedimiento, se presupuestan los estados financieros, se calcula el flujo de caja libre, se calcula el costo de capital, pero ahí ya hay ciertas diferencias. Pero si yo ya tengo el flujo de caja libre y tengo el costo de capital, lo que me falta para valorar una empresa es realmente poco, matemáticamente hablando. Y en finanzas de largo plazo para calcular el valor económico agregado, que no lo vamos a ver acá. ¿Sí? Eh, Aquí en formulación y en valoración de empresas es con el flujo de caja libre, aquí es de otra manera, que no lo vamos a ver. ¿Sí? Dependiendo de ese costo del que acabamos de hablar, costo de la deuda, costo del patrimonio, costo de los recursos, hay unos supuestos que ven ahí, por si acaso recuerden que las diapositivas pues también las tienen ustedes. ¿Sí? Y todos esos supuestos que acabamos de mencionar son todos estos de acá. ¿Sí? La rentabilidad de los activos debe ser mayor al costo de capital. ¿Sí? Desafortunadamente, en muchas empresas aquí en Bogotá no pasa eso. Y no les estoy hablando de un ejercicio académico, sino cifras financieras reales. ¿Sí? Ese costo del patrimonio, ¿sí? Pues tiene que ser por lo menos igual, por mucho, perdón, igual a la rentabilidad del patrimonio, y esto es lo que acabábamos de ver. Yo puedo tener un proyecto que sea viable, pero que de pronto no se cumpla alguna de esas condiciones, sí, porque eso tiene que ver más con la gestión. ¿Mm? Mm, Muchos de, no sé, inversionistas de los que ustedes ven en Shark Tank, y lo han dicho ellos, cuando están invirtiendo en ese tipo de negocios, más allá de invertir en la empresa, están invirtiendo en la persona. ¿Mm? Eh, y la persona pues les va a decir mucho de este tipo si lo va a poder sacar adelante o no, este como que no sabe. Así yo les muestro cifras de que el proyecto es viable, mejor dicho, el negocio del siglo, si yo no me vendo tan bien, no van a invertir en mí. ¿Mm? ¿Por qué? Porque una cosa es ahorita pues que lo estoy vendiendo el proyecto y otra cosa es de ahí en adelante que el proyecto arranque, porque por supuesto esperan que una vez arranque se cumpla eso. ¿No? Y sí, depende muchas veces de la persona. ¿No? Algo les he mencionado, algo han leído ustedes en un pequeño empujón. Mm, yo no sé si les conté, por ejemplo,
cuando he tenido personal a cargo, a mí me cuesta. ¿Mm? Pues yo no soy que me pongo bravo así, eh, mejor dicho, de esos jefes que les producen miedo. eh, y a veces me ha costado cuando, no sé, yo bravo soy así, pues como les estoy hablando, también relajado. eh, y a veces no me creen que me pongo bravo. Eh, ¿Mm? Y por ejemplo, ¿eso está mal? No, depende del tipo de negocio, depende del tipo de personas que voy a tener a cargo. ¿Mm? Eh, y así les podría colocar cualquier cantidad de ejemplos que depende de la persona, uno puede darse cuenta si lo va a sacar adelante o no va a sacar adelante el proyecto. ¿Mm? Vamos a revisar esos supuestos acá. Son cálculos sencillos, ya van a ver. Primero, va a colocar ROA con la utilidad antes de intereses o impuestos o con la utilidad operativa. Entonces voy a tomar la utilidad operativa sobre el total de activos. Es costo de capital, en este caso, pues ya lo tenemos, ¿no? ¿De qué se me hizo? No lo tenemos por aquí abajo. Ah, perdón, está por acá. 25%. ¿Mm? Es lo que tengo de costo de capital acá. Voy a traerlo de la otra hoja. ¿Mm? Simplemente lo traje. Ya tengo el costo de capital, ya tengo esta rentabilidad. Esta no la tengo en este momento, ¿no? Tasa mínima requerida. ¿Cuál sería el CAPM? ¿No? Ojo, ese es de otro ejemplo, ¿no? Aquí, pues, este sería esa tasa mínima requerida. ¿Mm? ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? Entonces, por si acaso, la tasa mínima de rendimiento requerida o CAPM, en este ejercicio no la tenemos. En el proyecto de ustedes, pues lo van a ver calculado. ¿Mm? Digamos que ahorita nos quedaríamos sin esa comparación de la tasa mínima requerida. ¿Mm? Pero vamos a ver la otra, rentabilidad del patrimonio. Voy con la utilidad antes de impuestos. Entonces aquí ya no tomo la utilidad neta, sino la utilidad antes de impuestos sobre el patrimonio. Piensa que estos dos de acá, ¿de dónde salen? Del cálculo del costo de capital, ¿no? Que para este ejercicio supusimos 25% costo de capital total y en ese entonces no habíamos visto CAP. Y ya costo de la deuda, pues igual, ¿no? En este caso, costo de la deuda
No sé, podríamos decir también como, voy a colocarlo en este momento de manera sencilla, 24% efectivo anual, pues. Entonces, fíjense que a la final, dentro de todas esas fórmulas que les mostré, pues solo hay dos nuevas, ¿m? Que es esta rentabilidad del patrimonio y esta rentabilidad de los activos. ¿M? Tasa mínima de rendimiento requerida es el mismo CAPM o costo de los recursos propios. Esta tasa de interés, costo de la deuda, que también sale de ahí. Muy seguramente para el proyecto de ustedes será un único préstamo. Dirán, no sé, me endeudé al 30, al 40. Costo de capital, pues el resultado final del costo de capital. ¿M? Y entonces, si en este, bueno, quítenle este de acá, pues, porque no lo tenemos para este ejercicio. Si yo les dijera, ¿se cumplen, no se cumplen esos supuestos? Eh, ¿Se cumplen todos? ¿No se cumple ninguno? Algunos sí, otros no. ¿Ustedes qué dirían? ¿Cómo saqué qué? Perdón. Ese, claro. Ahí tengo la utilidad operacional sobre los activos. En este caso, simplemente lo coloqué, eh, pues dije, tenemos un 2% mensual, voy a dejarlo por lo pronto en 24% efectivo anual. Pero si nos vamos al ejercicio, pues, de calcular el costo de capital, ¿m? Fíjense que ahí también salió el costo de la deuda. Ese 20,293 en este ejercicio sería el costo de la deuda. Este 19,126 sería el costo de patrimonio o de los recursos propios. Y ese 16,054 sería el costo de capital para ese ejercicio. En este ejemplo que estamos trabajando, le puse 24% costo de la deuda, 25% fue con el que lo hallamos. No tenemos costo de los recursos propios. Entonces, eh, por ejemplo, vamos a ver, primera comparación, si fuera así como lo tengo, rentabilidad de los activos, o bueno, empecemos por este, rentabilidad de los activos debe ser mayor al costo de capital. Diríamos sí, sí, aunque fíjense que va bajando esa rentabilidad de los activos y en el último año no se cumple. ¿M? Ahí está asumiendo un costo mayor que la rentabilidad que le está generando. Miremos esta parte de acá, rentabilidad de los activos mayor al costo de la deuda. Pues tenemos para este caso costo de la deuda 24%. Sí, en el último año, mejor dicho, casi que no, pero sí. ¿M? La rentabilidad del patrimonio es mayor que la rentabilidad de los activos. Sí, todos los años, aun cuando van bajando. ¿M? Y es un poco lo que se mira. ¿M? Sí. Preguntas, necesitan que me ubiquen en alguna celda, que me devuelvan algo.
¿no? Listo. ¿Por qué es tan importante todo eso que veíamos? Aquí simplemente para decirles, ay, bueno, que hay una parte que tiene que ver con lo operativo, con lo financiero. ¿M? Y fíjense que eso que hallábamos del margen neto, la rotación de los activos, ¿m? Y el apalancamiento financiero es lo que se conoce como los inductores de valor. Siempre cualquier decisión que yo tome, eh, debo cuidar muchísimo esos indicadores, ¿m? Y casi que debo buscar siempre estarlos mejorando. ¿M? Hay muchísimos más indicadores financieros, ¿m? Muchísimas maneras pues de analizar, ¿m? Pero lo que son esos tres, sí o sí siempre tengo que estarlos monitoreando. ¿M? Esa fue la biografía que utilicé. ¿M? No, no se angustien que si hay más para hacer. Eh, Ahorita al iniciar les decía, eh, vamos a, que esta era casi nuestra última clase. ¿M? No, no habían llegado todos cuando les dije eso. ¿M? Algunos empiezan a hacer caras. Eh, Primero, se supone que son 16 semanas de clase más la semana pues de examen. ¿M? Esta es nuestra semana 13 y ustedes también tienen que sustentar el proyecto. ¿M? Y esa sustentación se hace en la última semana, es decir, en la semana 16. ¿M? En el Drive ya está el documento de la tercera entrega. ¿M? Eh, ya vamos a hablar de eso y es para el 28 de mayo. ¿Cómo? Porque justo en esa semana sustentan. ¿M? De la segunda entrega, eh, les estaré en la próxima semana haciendo retroalimentación, pero quiero irme a qué lleva la tercera entrega, por supuesto, lo mismo a la primera y la segunda, pero adicional, estudio financiero. ¿M? Todo, pues sí o sí los estados financieros, cálculo del costo de capital, criterios de evaluación financiera y lo que vimos hoy de análisis financiero. ¿M? Que una vez más, ustedes tienen el archivo formulado, casi que es presupuestar los estados financieros y ya todo está calculado. Ojo con el periodo de recuperación, que como les dije fue lo único que no dejé formulado y ahí sí les toca revisar, pues a menos que ustedes lo hayan dejado formulado, ahí sí les toca revisar exactamente cuándo es el periodo de recuperación, qué modifican en la fórmula, pero de resto todo lo demás está formulado. ¿M? Eh, ¿De qué les voy a hablar la próxima clase? Lo que es gestión del riesgo de manera muy introductoria, eh, no solo para proyectos eh, a nivel empresarial, salud ocupacional, en distintos aspectos se puede hablar de gestión del riesgo y todo va encaminado siempre a planear, identificar, análisis cualitativo, análisis cuantitativo, planes de acción. ¿M? No nos vamos a ir a ese detalle, sí o sí, pero sí o sí quiero que identifiquen cuáles son los riesgos. ¿M? Ahí les coloco. Y un análisis cualitativo sencillo, una matriz de
probabilidad de impacto. ¿Mm? Eh, una cosa es identifico el riesgo, que como les dije, ya quedará un poco más clara la próxima clase, qué es un riesgo, qué no es un riesgo, por dónde puedo empezar a identificarlos. Y si es bueno que yo identifique estos son los riesgos de mi proyecto y simplemente la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Probabilidad de ocurrencia puede ser alta, puede ser baja, no sé. eh, que finalmente haga erupción el Nevado del Ruiz. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? No sé, quizás meses atrás, muy baja. ¿Sí? Quizás en este momento la probabilidad sea media. ¿Sí? Eh, el impacto, ¿cuál sería? Creo que altísimo. ¿No? Situaciones de ese tipo. ¿No? Eh, sería el último tema. ¿No? Y a la siguiente semana, ¿no? eh, no nos encontraríamos acá. ¿Mm? Igual les confirmaré todo esto por correo electrónico. ¿Mm? En 15 días, pues no, porque ahora en 8 días no llega nadie. Eh, en 8 días sí, y vamos a estar hablando de gestión del riesgo y pues ahí se pueden ir haciendo una idea de qué es, que sería lo último. ¿Mm? Yo esperaría, eh, no sé, que en 8 días ya tengan los estados financieros. Puede que no redactado el documento, pero sí por lo menos las cifras, los indicadores, ¿m? Eh, que saliendo de la próxima clase ya puedan dedicarse a gestión del riesgo y a montar el documento. Y a la siguiente, en 15 días, pues haremos el tipo de clase, habilitaré links en los 3 horarios de los grupos, ¿m? Eh, para atender inquietudes, ¿m? Teniendo presente que ese domingo 28 sí o sí es la entrega final. ¿Por qué? Porque eh, pues ese lunes me toca, sí, me toca correr a mí a revisarlos para el martes cuando nos encontremos para la sustentación, eh, pues yo ya vendré con una idea. ¿M? Y pues bueno, hay un capítulo de consideraciones finales, conclusiones, recomendaciones. ¿M? Mm, ahí ustedes ven de generalidades de la entrega y generalidades de la sustentación. ¿M? Eh, el documento principal, el documento resumen. ¿M? De la sustentación deben preparar, si quieren, ayudas audiovisuales. ¿M? Eh, la exposición es de máximo 10 minutos para presentar todo el proyecto. ¿M? Por cronómetro, 10 minutos y ahí los corto. Mm, hay- si es posible, hay equipos que de hecho les sobra tiempo. ¿M? Eh, y pues si hay equipos que van los 10 minutos y no iban ni en la mitad de las diapositivas. ¿M? ¿Por qué les digo esto? También es importante no solo que yo prepare el documento, que monte las diapositivas, sino hagan el ejercicio de presentarse y de tomarse el tiempo. ¿M? No sé, entre ustedes, solos. ¿M? Y ahí uno empieza a hacer ajustes de, es mucho material, eh, o no, el material está bien, pero estoy hablando yo muy despacio, entonces tengo que empezar a hablar más rápido. ¿Sí? Y son detalles que también tienen que trabajar. ¿Sí? El tiempo, manejo de la voz. ¿Sí? No les estoy diciendo pues que les va a calificar que habla bajito, que habla duro, que, ¿sí? Pero son detalles. Hay personas que hablan muy despacio y personas que hablan rapidísimo. Yo tuve en la especialización en gerencia de proyectos, de hecho en gestión del riesgo, que ahí sí pues vemos un poco más a profundidad, y tenían que sustentar un caso eh, de 51 preguntas
en, en 5 minutos. Y recuerdo mucho 10 minutos, perdón, un señor ya era viejito y hablaba muy, muy despacio. Eh, Ahí, en ese caso, cualquiera del equipo podía pasar a presentar y lo eligieron a él. Y yo por dentro yo decía, no les va a alcanzar el tiempo. O sea, era muy buen estudiante, muy buena gente, pero hablaba muy despacio. Y fíjense que se le fue medido, o sea, se nota que lo preparó, me sorprendió gratamente. Acabó y a los 2 segundos sonó la alarma del cronómetro. Yo, wow. Pero todo eso es importante que lo revisen, ¿no? Ojo, ¿cómo van a sustentar? Ustedes deciden quién, cómo, ¿m? Pero sí o sí tiene que estar presente todo el equipo. ¿M? Una cosa es que ustedes decidan, no sé, somos 5 y vamos a hablar dos, vamos a hablar tres, va a hablar uno solo, nos vamos a repartir todos por igual. Eso lo deciden ustedes, no lo decido yo, pero sí tiene que estar presente todo el equipo. Sugerencia también, no se dediquen solo a su parte, que a veces pasa, nos repartimos el trabajo. Entonces usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto, y yo me ocupo solo de mi parte. Eh, y ese día, mejor dicho, no sé, faltó alguien eh, y esa parte se quedó sin quien la explicara. Que no les pase eso. También tengo un caso así, era en formulación, pero en la especialización, y había un equipo que eran 4 ingenieros y un contador. Entonces, claro, cuando se dividieron, ¿quién hizo lo financiero? El contador. ¿Y quién todo lo demás? Los otros 4. ¿Qué pasó el día de la sustentación? No llegó el contador. ¿Qué hablaron de lo financiero? Nada. Que no les pase eso. Yo no sé si les ha pasado en alguna otra asignatura que se reparten y preciso no llegó alguien, no sé, trancón, manifestación, salud, tema familiar, ¿m? Que no queden embalados, pues. Que hay, profesor, le iba a decir tal persona. ¿M? Eh, También por eso les pido que estén presentes todos, ¿no? Hagan su plan de respaldo como, bueno, yo me encargo de esta parte, pero voy a preparar también esta otra parte por si acaso. ¿M? Mm, Queda algo pendiente que espero revisarlo con ustedes, con los proyectos, con los estados financieros ya proyectados. Y ese ejemplo, no, profe, me dio una tasa interna de retorno muy alta. ¿Cómo la puedo bajar? ¿Mm? Les aseguro que van a salir proyectos, no, 300% de tasa interna de retorno y pues no. Eh, Ahora, ¿qué les voy a pedir en este momento? ¿Mm? Eh, que me envíen por correo su cálculo del costo de capital. Costo de capital, no les estoy pidiendo más. Por supuesto, deben determinar cuánto vamos a invertir, lo que vamos a pedir prestado y a qué tasa, a qué plazo. ¿M? Eh, Deben tener claro la industria a la que pertenecen para asimismo saber la beta de su proyecto. ¿M? Y se me quedaba rentabilidad del mercado. Mm, Vamos a trabajar 35%. ¿M? ¿De dónde sale ese 35%? Quitándole 2 días al cálculo de la clase pasada, nos da 35%. Sí, 55 es muy, muy alto. Eh, entonces, rentabilidad del mercado, 35%, tasa libre de riesgo la que consultamos, 11,46%. ¿M? La fórmula para calcularlo ya lo tienen, eso sí, pues que me lo envíen por correo ahorita. ¿M? Y aquí voy a estar. ¿Cuál es la idea? Eh,
si van a empezar de verdad, a montar sus estados financieros, eh, y tienen dudas, con muchísimo gusto les colaboro. ¿M? Es decir, no me voy a ir, no, que ya se acabó la clase, no, pues hay clase. Eh, pero sí, en este momento pues tenemos que revisar, mejor dicho, no puedo seguir dando y dando tema, sino pues sí es importante el tema del proyecto. Y bueno, voy a entregar los quizzes. Mm, mi, mi hijo me ayuda a calificar. Yo le digo qué carita ponga y él las pone. Eh, nada, no sé si se los voy pasando con el suyo y van rotando o llamo o qué. Llamo, bueno. Eh, y por si acaso, para quienes no lo presentaron, lo único que voy a hacer es eh, el examen del segundo momento, el punto pues que tiene que ver con un pequeño empujón. Lo que saquen en ese punto, les replico el 80% en el quiz. Es decir, sacaron 5 en ese punto, 4 en el quiz, ¿sí? Y pues de ahí para abajo. Eh, y pues bueno, voy por lo pronto a parar la grabación.